Bien, comentábamos ayer un escenario que teníamos en Bitcoin para, pues a lo mejor una operación al corto plazo. Y es que veíamos como teníamos esta estructura de aquí, estructura acumulativa que, como vimos aquí, rompió la estructura y dejó un impulso hasta este PCV de aquí. A ver, hasta este PCV de aquí. Y en donde pues hizo aquí otra estructura distributiva, parón, ligero shake out, impulso, retroceso. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de mayor volumen de esta estructura de nuevo. Para dar un retroceso. Aquí es donde sí estábamos esperando, donde sí veíamos un nivel importante que es este BPOC, ¿vale? Este punto de mayor volumen de toda esta estructura acumulativa que comentábamos. Pues bien, el precio llegó. Yo, como ya comenté, mi estrategia no contempla poner una orden de compra directamente en este nivel y dejar que se ejecute nada más el precio llega a un nivel mío operativo, sino que mi estrategia, pues yo la diseñé así y durante el proceso de backtest vi que era para mí lo más óptimo y lo más rentable es esperar al precio en mis niveles operativos, en este caso un punto de control comprador, un BIPOC de una estructura acumulativa previa y una vez el precio llegue a uno de mis niveles operativos, esperar una huella, un patrón o uno de mis gatillos de entradas que sí opero. Es decir, yo opero entrando a mercado, por lo menos con esta estrategia que es más de buscar operaciones para el corto plazo. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos esta llegada, el precio llega, el precio reacciona, ¿vale? Vemos cómo reacciona en el nivel para justo después barrerlo de manera violenta y volverlo a recuperar de forma rápida, en forma de V. Que esto es uno de mis gatillos de entrada, uno de mis patrones que sí opero. Un shake out al nivel o a una estructura. ¿Y qué teníamos tras el shake out? Pues bueno, vemos que una vez más un punto de control de una mini estructura, vemos que hace de barrera, el precio se para y tenemos el test de nuevo a nuestro nivel operativo. Entonces sí es nuestro punto de entrada. Es decir, llegada, barra en el nivel con un shake out y después hacen un test. Tenemos los las tres condiciones que le pedimos para entrar y las tres condiciones se dan en uno de nuestros niveles operativos, uno de nuestros niveles importantes. Y esto lo comentábamos ayer, tanto por el Telegram como en Twitter, y hoy pues hemos amanecido con la operación prácticamente niquelada. Prácticamente, fijaos, lo vemos aquí de nuevo, la llegada, el shake out, el test y justo tras el test, que sería nuestro punto de entrada, fijaos cómo ha ido directamente a dar un impulso. ¿Hacia dónde? ¿Dónde se ha parado justo? Esto no suele ser casualidad. Se ha parado justamente en este punto de control vendedor que ya teníamos marcado antes en este escenario. Aquí. Como digo, esto no es casualidad, que se pare justo al PIB no suele ser casualidad. Es simplemente porque estos niveles son importantes y suelen ser importantes para los grandes operadores que sí que pueden frenar o hacer girar el precio de un activo debido, pues, como decimos, al gran volumen con el que entran. Vale, quería puntualizar una cosa porque no quiero que nadie se quede con lo más básico.
No quiero que nadie se quede de esta operación, por ejemplo, solo con el punto de entrada, ¿vale? Yo explico esto porque mi estrategia está diseñada de esta manera. Una de mis estrategias es esperar al precio en mis niveles importantes, en mis niveles operativos, que son varios, no solo es el BIPOC de una estructura, también son zonas de valor, etcétera. Todo eso lo tengo yo definido en mi estrategia y mi estrategia me dicta esperar al precio en esos niveles operativos y una vez que llegue el precio ahí, esperar uno de mis patrones de entradas, que también los tengo estudiados. Esto no es nada al azar. Entonces, aunque el precio llegue a mi nivel operativo, si no se da mi patrón de entrada, que en este caso sería esto, si no se da mi patrón de entrada, yo no voy a entrar, ¿vale? Pero no quiero que la gente se quede solo con esto, con la entrada, porque mucha gente se piensa que la entrada es lo más importante en una operación y realmente yo te diría, después de hacer backtest y estudiar mucho, que la entrada es casi lo menos importante. Lo realmente importante de que una operación salga bien, en el 90% de los casos suele ser la gestión que tú tengas diseñada para ese tipo de entrada de patrón, para esa operación. Es decir, puedes hacer una entrada malísima con una gestión buena y sacar rentabilidad de esa operación, o puedes hacer una entrada perfecta con una gestión mala y acabar en pérdidas. Imaginaos, esta es una entrada de las que se suele decir casi perfecta, ¿no? Está hecha al pip, ¿vale? Si tú, es posible que tu gestión te diga que vayas, tu stop, imaginaos que lo tenemos aquí, y tú quieres ir a por un 5-1 de riesgo-beneficio, ¿vale? Y tú imagínate que aquí no cierras nada. Aquí no cierras nada. Y después de este nivel, el precio cae y te toca tu stop. Vale, aquí has hecho una entrada casi perfecta. La tenemos aquí. Una entrada perfecta, ¿vale? Pero has acabado con pérdidas porque no has hecho la gestión correcta o no has hecho la gestión que mejor le vendría a este tipo de operación. Tú aquí puedes cerrar una parte de la operación, la puedes cerrar entera o, como digo, cerrar una parte y esperar al siguiente nivel operativo para cerrar la otra parte, etcétera. Todo esto de la gestión se estudia mientras se hace el estudio de backtest. Mientras se hace el estudio de backtest sobre esta entrada, sobre este patrón, mientras estás haciendo el estudio de backtest de esto, tú vas a ver qué tipo de gestión le viene mejor a estas operaciones. Y con gestión me refiero, ¿dónde va a ir colocado el stop? ¿Es mejor colocarlo debajo del shakeout o es mejor colocarlo debajo del nivel operativo? Esto lo vas a saber mientras estás haciendo el estudio de backtest, que es donde vas a estudiar cómo se comporta este tipo de entradas en este activo en concreto. Igual, vas a comprobar si es mejor cerrar todo en el nivel más próximo que va a hacer de barrera al precio o, sin embargo, históricamente ha sido más rentable cerrar aquí una parte y esperar, intentar dejar correr el resto para el siguiente nivel operativo. Como digo, esto no, nadie tiene la verdad absoluta y esto no es ABC. Esto se trata de coger una huella, un patrón, una estrategia y testearla en un backtest y sacar cuál es la mejor gestión que puedes hacer para este tipo de estrategia. Yo, por mi parte, no tengo ningún tipo de problema en decir qué gestión aplico en esta estrategia, en este tipo de entradas en concreto. Mi gestión, mi backtest, mi estrategia me dicta que el stop va debajo del shake out. Una vez entro y el precio rompe el primer creek que nos encontramos, que sería este de aquí, en este punto, en este punto, yo subo el stop al punto de entrada, es decir, a break even. Y una vez aquí yo ya estoy sin riesgo, ¿vale? Una vez que el precio supera este punto, yo ya estoy sin riesgo, ya tengo mi stop loss a break even. ¿Y dónde lo cierro? Yo cierro en el primer nivel de barrera que me encuentro importante, es decir,
el siguiente punto de control vendedor. Como digo, esto es una estrategia que está diseñada para el corto plazo, es decir, para hacer operaciones intradía, hacer operaciones de muy corto plazo y rápidas, pero si tú, porque te viene mejor a ti, estás intentando desarrollar una estrategia para el medio plazo, incluso para el largo plazo, tienes que ver otras alternativas, otras gestiones alternativas, que puede ser una gestión menos conservadora, dejar el stop aquí más largo tiempo, porque sabemos que poner el stop a break-even de manera muy rápida, pues en muchos casos el precio puede hacer un retroceso, saltarte el stop en break-even, vale, no has perdido nada, pero luego irse a tu favor. Como digo, todo esto solo lo vas a saber cuando estés estudiando en el proceso de backtest y vas a saber cuál es la gestión que mejor te viene a ti como trader y a esta estrategia o a este tipo de entrada en particular en este activo en particular. Porque también recuerdo que no todos los activos se comportan de la misma manera y no todos los mismos patrones funcionan igual y dan los mismos recorridos, tanto a favor como en contra, en todos los activos. O sea, en cada activo se va a comportar el precio de una manera distinta. Hay activos más volátiles, menos volátiles, más rápidos, donde el precio se mueve más despacio. Como digo, todo esto es cuestión de comprobar.